Y entonces en 3 meses acompañan a Pablo, porque en 90 días uno ya sabe cómo le huelen los pies al discípulo, cómo tiene mala costumbre de hurtar en público, si se come las uñas o si tiene malas costumbres. Pero después de esto, agarra a ese grupo que le imparte, que son 12, y entra con ellos a la sinagoga para presentar la reforma, para sacar toda la magia de la brujería judaica que estaba dentro. Porque ahora la reforma ya no es de rituales, ya no es de incenciarios, ya no es de cosas que están pareciendo como muy clásicas, sino que ahora la reforma trae, pastor, un cambio radical de forma de pensar a la iglesia. ¿Cómo yo compruebo eso en la Biblia? Porque en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo, hablando de la reforma a través de la escuela, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, o sea, la mente, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, al tomar a esos 3, pastor, se mete a la sinagoga y dice así: pero endureciéndose, estoy en Hechos 19, verso 9, Hechos de los Apóstoles, pero endureciéndose algunos, oiga eso, endureciéndose ¿en qué forma? No creían nada referente a que tuviesen que meter una reforma y sentar a la gente para equiparla, para edificarla y para constituirla. O sea, los que van a traer la reforma son gente nueva. ¿En qué forma? Son gente de revelación nueva. Porque he aquí yo traigo nuevas cosas. La anunciación de las buenas nuevas. Entonces las buenas nuevas traen una reforma, porque hubieron generaciones atrás que no quisieron entender que hay 5 ministerios en la iglesia. Y dice aquí que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, quiere decir que a Pablo se le opusieron radicalmente, pastor, de la enseñanza que estaba hablando, se le opusieron radicalmente. Al borde de quererlo matar, y sabemos todos que hemos leído la palabra, que se arma un alboroto, y que lo quieren jalar para matarlo, pero a Pablo, sus amigos en ese momento, le salvan la vida. Cuando finalmente voy al punto de lo que esta noche quiero explicar para después contestar preguntas del auditorio que usted puede hacernos esta noche. A lo que voy es esto. Finalmente Pablo trae a esos 12 que ya van 3 meses con él, o sea, en 3 meses uno ya puede conocer qué carácter tiene la gente que trabaja con uno, si en verdad le ama, si es gente de doble ánimo, o si es gente que solo, como dice el Chapulín Colorado, churin, churin, funfly, le da la chiripiorca por cualquier cosa. Hablar de guerra de alto nivel y hablar de reforma apostólica y profética requiere de activar a la iglesia en un nivel de ministerio quíntuple, porque hay iglesias que dicen claramente y definen, no, hermano, ni se alborote, aquí no somos de guerra espiritual, eso no es para nosotros aquí, aleluya, gloria a Dios, aquí queremos paz todos. Entonces, a mayor presión, mayor poder. Cuando la presión de esta gente que se le opone a Pablo, que trae la reforma y trae la escuela, maldicen lo que está diciendo y lo que está haciendo, dice aquí claramente en la Biblia, no lo dice el doctor Byron Montenegro, dice, fíjese bien, pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ya explicamos en programas anteriores qué era la escuela, que era Tirano, que era un personaje importante griego, y que como persona importante dentro de su casa tenía un salón para escuchar a todos los que traían reformas o cosas nuevas que ellos no conocían. En ese momento la presión empieza, y ahí empieza a correr la vida de Pablo riesgo. Por eso leímos en 2 de Corintios que llega un momento que por estar trayendo la reforma y dando la escuela de profetas, llegaron a pensar que para ellos ya definitivamente no había esperanza de vivir, porque había gente que los tenía hasta amenazados de muerte por estar hablando de que los ídolos no son Dios, de que los rituales no son Dios, de que nuestro Padre es espíritu, y que si Dios es espíritu, debo de amarle en espíritu, no en la carne. Porque Dios está cansado de los rituales
y de la gente que se sabe 180 o 150 o 3000 citas bíblicas que no trae la reforma, sino se siguen multiplicando como de la granja de pollos bachoco, en un engorde de una forma sensacional, que no conocen la reforma, y usted ve que entran por la puerta de adelante y a los 5 meses salen por la puerta de atrás. Uno encuentra a la gente en un encuentro y a los 5 meses lo encuentra en la mesa del rincón de la cantina de Zapata. Entonces, si la gente no es equipada, no puede haber una reforma. Porque solo multiplicar a la gente, decir nuestra iglesia tiene la mayor cantidad de gente, somos número uno. ¿Número uno en qué? Si no es lo mismo multiplicarse que crecer. Lo natural del Padre en la reforma, en la escuela de profetas, es que desde el momento que usted salió del vientre de su madre, usted va a crecer. Y ya que usted tiene una edad madura y adulta, usted se multiplica como un hombre maduro, engendrando hijos en la mujer que escoge para vivir con ella. No desde que usted es bebé, empieza a multiplicarse, pum, pum, porque entonces usted multiplicaría el montón de bebés. ¿Y qué hacemos con un montón de niños que no saben de nada de lo sobrenatural y de la guerra espiritual? Se levanta el diablo, aunque ciertamente el diablo no tiene poder, pero se le ha dado, ojo, se le ha dado sobre la faz de la tierra un reinado que es el reino de las tinieblas. Y nuestro rey lo venció, que es el Rey Jesús. Pero aún con todo esto, tienen miedo los que traen la reforma, algunos que yo he escuchado hablar, tienen miedo de decirle a la gente que en una reforma no solo hay un apóstol y el montón de oyentes solo como sirvientes explotados, agua, tal cosa, no. En una reforma hay un apóstol patriarca, hay más apóstoles, hay más profetas, hay más pastores, hay más evangelistas, hay más, se multiplican. No soy el único apóstol de la ciudad, no soy el único profeta. Hay más apóstoles que tienen que nacer, hay más profetas. No solo chiquitirín, alabín, bomba. Mi apostolado, pastor. Entonces Pablo empieza a recibir amenazas de muerte por decirles a todos, la reforma es que ustedes sepan que se tienen que levantar 5 ministerios. ¿Ah? No un monarca, no un faraón, no un tronaderos, que todo está mandando, pero que no es capaz de impartir a otro la activación del ministerio apostólico, porque siente que en el momento que lo haga, aquel le lleva la mitad de la iglesia y se va. Hasta ese nivel hemos llegado. A mayor presión, mayor poder. Si yo como patriarca activo apóstoles en Ciudad de Pacto, esos apóstoles van a ser apostolitos, pero van a tener que crecer y en su momento maduro los enviamos a hacer la obra del ministerio. No de que 3 meses, 6 meses ya hágase cargo una célula. Y sabe una cosa, hay gente que llega a las células enfermas, que se termina involucrando de una forma terrible con el líder, porque el líder dice, pues fíjese que yo también estoy en depresión, ¿y cómo voy a seguir yo a un líder que vive en depresión? ¿Por qué? Porque se multiplicaron los bebitos. Pero la reforma apostólica trae la escuela de profetas y el ministerio quíntuple para hablarle a la gente. Ahorita le doy la plática, ahorita le doy el habla, para hablarle a la gente de que una iglesia que edifica tiene profetas de expansión, sabe lo sobrenatural del reino de las tinieblas, sabe lo sobrenatural del reino de la luz, sabe la naturaleza de su Dios, sabe las profundidades del aceite. No es nomás de que voy a ir a ungir aceite. Si alguien no es maduro y unge aceite, es como que alguien pinte una casa, y cuando usted entra a una casa recién pintada, huele a pintura, y sea como decir, aquí hay carne fresca, y entonces el enemigo se levante contra esa casa, porque esa gente no conoce el exousia, no conoce el dunami, no conoce el kratos, no conoce niveles de guerra. Si hasta en el ejército, estoy enseñando ahorita en la iglesia, hasta en el ejército, todos los que hacen guerra a nivel tierra son infantería, los que hacen guerra a nivel aire son fuerza aérea, los que hacen guerra a nivel agua son marina, cada quien está preparado en un área específica. ¿Cómo voy a enviar yo a hacer guerra espiritual de alto nivel al primero y el segundo cielo si ni siquiera saben que existe el primero y el segundo cielo, y que en el segundo cielo mora Satanás, y que desde ahí invade la tierra y toma cautiva las regiones de la tierra donde la iglesia simplemente multiplica bebés? Se repite lo de los tiempos de Cristo con Herodes. Mandan a matar a los bebés, a cortarles las cabezas a todos, y ahí va toda la gente que anda en la calle, que se reunía después de los encuentros, perdidos, porque eran bebés, no los equiparon. Pablo tiene que hablar la verdad, yo la tengo que hablar, y si para algunos estoy loco, para el Padre que me trajo a esta nación, a esta tierra y a este estado,
y delante de los ojos de muchos hombres y empresarios de esta ciudad y de este estado, que han dado gracias a Dios por mi vida y porque estoy aquí con mi familia. Gracias a ellos que han dado, porque finalmente cuando usted empezó a leer, esto es la realidad de lo que no queremos hablar en la iglesia. Perdieron, dice, porque hermanos no queremos que ignoren, o sea, por favor, dejen de considerar que es una falacia, que es una fantasía, que es una anarquía la reforma. La reforma es real, la reforma es real, la reforma es real. Se levanta un ejército de gente conocedora, entendida en los tiempos, en las esferas, en las dimensiones que entra a hacer guerra. Yo no enviaría a un discípulo que me llama papá, porque ahora todo el mundo quiere que le diga papá, hola papi, y el besito. A los 6 meses o 1 año, si ni siquiera el muchacho sabe que en guerra espiritual tiene que entender que estamos rodeados de oráculos de brujería, de oráculos de hechicería, de cosas que Pablo empezó a hablar en ese entonces. Entonces, finalizando para explicar a mayor presión, mayor poder, la presión que ahora tienen los pastores en nuestra nación mexicana es que unos no saben si entrarle a la reforma o a lo profético porque creen que lo profético es hechicería o es brujería. Pero ¿cómo es que alguien puede llamar hechicería o brujería si a Jesús le dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios? Y eran gente de reino, supuestamente, de los que representaban a Dios en la tierra. Entonces la iglesia tiene temor de meter la reforma con los profetas. Entonces se cumple la palabra para México y para Tabasco. Extranjeros edificarán tus muros. Extranjeros edificarán tus muros, porque tu pueblo no quiso responder en el momento que Dios llamó. Hay profetas naciendo en este momento. Hay partos, yo puedo ver partos de miles de profetas que están viendo a través de la televisión, dolores de partos. Pablo dijo, porque vuelvo a sentir dolores de parto por vosotros. Miro mucha gente sentada en las iglesias que quiere venir a lo profético, pero tiene miedo. Le pide permiso al pastor para venir a la escuela de profetas y dice, no vayas a esas cosas porque se pueden demoniar, porque no conocen que si tuviesen 5 ministerios en su congregación, sería maravilloso Tabasco y toda la República Mexicana. Efectivamente, el tema de hoy, que se titula Mayor presión, mayor poder, Amén. Podemos decir a simple vista cómo es posible que si tengo grandes problemas con mis líderes, voy a tener mayor poder, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que entender, y el entendimiento también tenemos que conocer que viene de Dios. Amén. Porque el entendimiento es lo revelado por Dios en su sapiencia. Y entonces entendemos que vale la pena que nosotros decidamos entrar en esta reforma. Reforma no de cambiar la palabra, eso nunca jamás, sino reforma de entenderla bajo la sabiduría del Espíritu Santo y entonces empezar a pedirle a Dios sobre todo que nos dé ese entendimiento y que nos ayude a tener ese poder para vencer a nuestro enemigo que se quiere imponer y está determinado a que no suceda eso en nuestra vida. Pero cuando nosotros lo entendemos, nos metemos más con Dios, tenemos una comunión más grande, viene más revelación de Él, nos prepara mejor y entonces nos empieza a abrir las puertas de lo que es la reforma y empiezan a suceder cosas muy hermosas en nosotros, en nuestra iglesia. Como pastor lo vivo, vi cuánta oposición hubo al principio, incomodidades, pero después el Espíritu Santo mediando, el Espíritu Santo poniendo a los que han de colaborar conmigo, y gloria a Dios, porque veo que
vamos creciendo espiritualmente. Dios nos está preparando y como Dios tiene un propósito para todo lo que hace, entonces quiere decir que pronto algo maravilloso de parte de Dios va a suceder. Muy bien. Volvemos en breve de este corte a su programa Escuela de Profetas. Te invitamos a la Escuela de Profetas 2013. Fecha de inicio enero 18. Informes en unilatinmexico@gmail.com. La Escuela de Profetas 2013. Iglesia Cristiana, Ciudad de Pactos, de Ministerios Amor Viviente, te invita a sus grupos familiares. Informes en unilatinmexico@gmail.com. Ven y únete. Iglesia Cristiana Carisma te invita a sus reuniones todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Menor, ubicado en Privada Carisma Sin Número, entre las colonias Infonavit Comalcalco y Villamaya de la carretera federal Comalcalco Paraíso. Te esperamos. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. A mayor presión, mayor poder. Estamos dando instrucciones esta noche acerca de todo lo que es la inserción de la escuela del Ministerio Quíntuple o Escuela de Profetas en la Santa Escritura. Estamos dando a conocer cómo es que Pablo empieza a entender el misterio de que no solo es la multiplicación, sino que también es parte del equipamiento de los santos. Por eso es claro que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la tarea del ministerio. Quiere decir que hay un proceso de perfeccionamiento, pero estamos hablando acerca de segunda de Corintios, en el capítulo 1 y verso 8. Pablo empieza a decir, porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Usted se preguntará, ¿es lo que dice aquí sentencia de muerte dada por el enemigo? Pero cuando usted estudia la palabra, es Dios el que da la sentencia de muerte, para que nosotros entendamos que dependemos totalmente de Él, y aún hayan amenazas de lo que hayan, la reforma se instruya de tal manera que haya gente interesada en venir y recibir la bendición. Es por esa razón que el tema en cual concluimos esta noche, para ampliar un poco más de la escuela de profetas, es a mayor presión, mayor poder, porque solo bajo presión podemos entender que vamos a crecer. Toda la reforma y la casa de Dios es como una gran casa.
Y en medio de esta casa, dice la Biblia, hay instrumentos de honra y hay instrumentos viles. Pero la Biblia nos define que hay instrumentos de oro, de plata, de bronce, de madera y de barro. Y unos son de honra y otros para vileza. Pero la mayoría de veces cuando los ministerios que no quieren la reforma se oponen a la reforma, no se oponen a un hombre ni a un grupo de apóstoles o profetas que vengan de otras naciones, se opone a la mismísima y poderosa, grandiosa mano de Dios. Porque aunque nosotros no queramos, la reforma se va a llevar a cabo, pero tenemos que hacer entendimiento de un instrumento para honra. Todos nosotros sabemos que cuando llegamos a nuestra casa tenemos una sala, algunos tienen una antesala, otros una sala, el comedor principal, su cocina y las recámaras. Entonces sabemos cada cosa para qué sirve. Por ejemplo, si nosotros nos gusta sentar a la gente cómodamente en la sala de nuestra casa, lo más seguro es que no vamos a traer a la gente a una reforma y le vamos a decir, siéntate, quiero enseñarte algo muy hermoso de mi casa, y lo vamos a llevar al basurero de la parte de atrás y le vamos a decir, estos 2 botes grandes de basura, los acabo de comprar, ¿qué te parecen? Usted los va a abrir y le va a decir, ponte a oler. O tú tienes que oler qué rico huele a pescado, a carne, a pollo, a todo lo que está descompuesto. Y eso no va a ser agradable para alguien si nosotros le invitamos a nuestra casa y lo hacemos oler esos lugares. ¿Por qué? Porque estos son sitios de vileza y de deshonra. Hasta que hay una consagración en la iglesia, hasta que hay un verdadero acontecimiento de vivificación. El avivamiento está en nosotros, no lo trae nadie de afuera. El avivamiento mora en nosotros, pero hasta que nos consagramos en Dios y entendemos que es necesario equipar a los santos para la tarea del ministerio, entonces en lugar de pasarlos hasta atrás a que huelan la basura, los pasamos a donde el Padre nos pasa, a la mesa a sentarse con los príncipes de su pueblo. Eso es una escuela de profetas, sentarse a la mesa con 12 príncipes de esta ciudad, que han decidido, aún estando en diferentes ministerios sentados o sirviendo, dar el paso que todos muchas veces quieren dar, pero que cuando piden permiso a sus líderes, los líderes les dicen que no asistan. Yo invito esta noche a cada uno de ustedes a que llame a los teléfonos que aparecen en sus pantallas de nuestras oficinas y dejen sus datos para que podamos nosotros darle a informar con detalles los costos de la escuela y de qué se trata. La escuela dura 6 semestres. Los 6 semestres, usted puede participar 16 horas al mes, no va a invertir mucho tiempo. Escoge un día de la semana, de lunes a viernes. Si usted escoge los lunes, todos los lunes tiene que estar de 6 de la tarde a 10 de la noche con nosotros 4 horas. Y esas 4 horas se multiplican por los 4 lunes que hacen 16 horas por mes. Eso lo tiene que hacer usted durante 6 semestres. Y al finalizar le vamos a otorgar una certificación internacional de Ministerio de Guerra, Guardianes de la Ciudad y un enlace con el Ministerio Voz de la Luz de la doctora Ana Méndez Ferrell y Emerson Ferrell. Para que en los congresos que hagamos en esta ciudad y en otras ciudades del sureste con la doctora Ana, participemos de las reuniones privadas entre profetas patriarcas para oír con madurez los temas que están pasando por nuestra ciudad. Es la razón por la que yo le invito esta noche a que usted tome una decisión y se quite esa caparazón de pochitoque y decida salir a la reforma. Porque la reforma no solo le va a traer a usted una revelación gloriosa y profética, sino que le va a traer a usted ser parte importante del cambio de su estado, de su ciudad o de su nación. Es por eso que si usted entiende de qué le estoy hablando esta noche, podremos lograr unidos como iglesia, impactar a muchos consiervos, llenando nuestros auditorios con cantidades de personas. Eso es maravilloso. Pero dentro de esas cantidades de personas que hay, tenemos que tener un equipo que sea equipo élite para la guerra. Cuando en la guerra de las guerras famosas mundiales, los japoneses empezaron a hacer estragos con los norteamericanos.
ellos tuvieron que idear un plan para traer un comando élite de guerra. Eso significó que ellos prepararon a un grupo de personas, el cual hasta el día de hoy se conocen con el nombre de boinas verdes. La función de los boinas verdes era muy sencilla, era entrar al lugar de la guerra y eliminar al cabeza del ejército enemigo. Eso es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es cortarle las uñas al enemigo, hacerle cosquillas debajo de las axilas. La guerra espiritual es algo más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. La guerra espiritual es algo de derecho legal. La guerra espiritual no es de gritarle al enemigo que se vaya de mi casa si yo no entiendo cuál es la estructura que tengo que derribar. Cuando un edificio que ya no sirve se derrumba, no solo se derrumba de la parte de arriba, sino se arrancan todas las estructuras que fueron puestas debajo. Entonces tenemos que arrancar las estructuras antiguas de lo profético antiguo que nos enseñaron nuestros ancestros. Y tenemos que implementar la reforma apostólica y profética, porque el Señor Jesús está breve a volver, pero vuelve por una iglesia entendida, sin mancha. Es una mancha el no tener entendimiento de la guerra espiritual. Es una mancha el hablar de guerra y tratar de considerar que solo nos vamos a encerrar a hablar de guerra en el término espiritual. Es hablar de territorios, hablar de ciudades, hablar de naciones. ¿Qué tenemos que hacer para que los municipios de este estado alcancen la reforma? Primero, ser gente de inversión en el reino, porque la reforma trae también la entrega del corazón, para que así como también el diablo invierte millones en perdición. En este mismo momento yo estoy aquí en este estudio de televisión hablando de la inversión del reino para la reforma. Pero también el diablo está invirtiendo en este momento en todos los centros de perdición de la República y de nuestro estado. Y nosotros como iglesia, aleluya, gloria a Dios, quien vive Cristo, a su nombre gloria y a su pueblo la victoria, y las familias destruidas en una pobreza terrible y solo sirviéndole a faraones que suben a